¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta habilitada. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 204 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Nos acompaña también Pablo Totó / Galaxia Ibáñez. ¿Cómo le va, Galaxia? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien. Buena semana para todos y todas. Bien, hablando de Galaxia, se escucha el ruido del Big Bang, de las explosiones cósmicas que hay al interior del Frente de Todos, que se hacen a cielo abierto y obviamente el teatro de operaciones, cuando digo operaciones me refiero a operaciones en el amplio sentido de la palabra, es en el territorio de los medios de comunicación, donde hay discusiones muy fuertes. Las discusiones fundamentalmente están centradas en una figura, en la figura de el ministro de Economía, Martín Guzmán. Es el centro fundamental de las críticas de la que se autopercibe el sector mayoritario del Frente de Todos. Estamos hablando del sector conducido por Cristina Fernández, que lo critica fuertemente a Martín Guzmán. Hay gente que por ahí vino sin nada y le quiere imponer a todo lo que además venimos de una larga pelea. ¿Quién pudo ¿no? haber venido sin nada, sin votos al gobierno y le quiere imponer? Eso analizalo vos. Estoy pensando en voz alta, ya que planteas el juego al aire, no sé, Martín Guzmán, por ejemplo, que no tiene voto y que no se le conoce. Yo no lo conocí, yo por lo menos no lo conocía, digamos, no sé, creo que nadie lo votó. Sí me parece ¿A que quién en no votó 2021, nadie? A Guzmán. Me parece que sí en el 2021 hubo un veredicto sobre la política que él desarrolló. O sea, Me nadie parece lo que votó en el 19 y en el 21 un veredicto sobre Guzmán. Sí, yo creo que sí. Guzmán, que es un descarado, es un hijo de buena madre. Yo, la verdad, a veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo. Aunque sea, no, les juro, me da ganas de pegarle esa cara de piedra que tiene cuando habla, que parece que nos está diciendo que no va bien. No discute poder el ministro de Economía. El poder político del ministro de Economía es el presidente de la nación en sí mismo. Porque recién se preguntaba la Daga, ¿qué va a pasar? ¿Va a hacer lo que él quiere? No hace lo que quiere, porque si él hiciera lo que él quiere y no está de acuerdo con las políticas públicas que ganaban por el propio presidente, ya no estaría. Son Alberto los ataques, no al ministro de Economía. Yo se lo he dicho a Martín, ayer me crucé en el acto y se lo he dicho, quedé tranquilo que no son para vos. Pero la gente lo votó a Alberto, o sea... No, Alberto de Cristina sobre la base, obviamente, de una intención de voto que naturalmente la mayoritaria es de Cristina. Nosotros respetamos eso, pero tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? Me parece que eso sería incorrecto. Acá hay un frente, y siempre se habló de coalición, de frente, de diversidad. El mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada que no escuchaba y era el tolerante que escuchaba a todos. Bueno, que escuche. Y siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo. Se lo estamos diciendo. Pero se quedan con los funcionarios adentro. Y si el gobierno es nuestro. ¿Nuestro? Nosotros somos parte del frente que generó esta posibilidad de gobernar, no somos ajenos, no es que nos llamaron a nosotros. Pero vos sabés que es un sistema presidencialista nuestro, ¿no? A nosotros, María, no es que nos convocaron después del 27 de octubre como a Guzmán. Y esta es la tarea que tengo yo como gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Lo que quiere es esto, que trabajemos juntos, que nos integremos, que cumplamos con las palabras empeñadas. Yo tengo la certeza que trabajé cada día de presidente, cumpliendo los compromisos que me di para con la gente. Como telón de fondo está la situación económica, que es una situación, como bien creo que lo definiste vos y lo desarrollaste en tu propio podcast, Alfredo, y también lo hemos tratado acá. Es una situación muy vaso medio lleno, muy vaso medio vacío.
Si uno piensa en los niveles de actividad económica, algunos parámetros, especialmente los del año pasado, ¿no? Nobleza obliga, se amesetó el crecimiento, el consumo está mostrando signos de cierta fatiga, o incluso en algunos aspectos a la baja, especialmente en este primer trimestre, pero el último índice de desocupación es un índice casi de pleno empleo, ¿no? de 7 puntos. Y la gran discusión, que es una discusión que está en el corazón del Frente de Todos, y es la gran discusión, creo yo, esto es una percepción personal que comparto con ustedes, es la discusión de casi todas las familias o todo grupo que tiene que ver con el ingreso, que es la guita no alcanza, los precios aumentan, este es un mes, dicho sea paso, de muchos aumentos que afectan a muchos sectores, especialmente al sector de la clase media, ¿no? Como las prepagas, los colegios, la televisión por cable, el GNC y demás. Y ahí está la cuestión de fondo, la política de ingresos. ¿Qué dice el kirchnerismo? Nosotros lo venimos alertando desde el año 2020. ¿Y qué te dicen en el kirchnerismo? Vayan y escuchen o lean las cartas de Cristina o escuchen lo que dijo Cristina en el Diego Maradona, el Estadio Único de La Plata, en diciembre del año 2020, cuando terminaba la primera ola de la COVID-19. Hay que equiparar salario con ingreso, aumento, alimento. Bueno, lo dijo muy claramente, si quieren lo podemos escuchar, aquí lo recordamos. Que el otro gran desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Y para esto me parece una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas, tomando medidas que obviamente a algunos sectores le parecen antipáticas, autoritarias, y ya sabemos cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas o comunistas, cuando no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque, ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Mientras tanto, y ya ahora abrimos el juego para ver qué está sucediendo sobre la cuestión económica, mientras hay una guerra de guerrillas al interior del Frente de Todos, mientras tanto surgió un estudio de opinión pública hecho por una consultora que hace casi trabajos cautivos para un sector político que está dentro del gobierno. Nobleza obliga, yo vengo siguiendo esos estudios de opinión pública y no son nada indulgentes con la imagen e intención de voto de los dirigentes en particular del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Y acá hay 2 preguntas que me llaman la atención y un poco me parece que es casi el efecto Milei o el efecto fracaso de política económica con respecto a controlar los precios y la inflación que está impactando en la opinión pública. Una de las preguntas es, ¿qué opina usted sobre las propuestas de dolarización de la economía argentina? ¿Y qué pasa ahí? En desacuerdo, 50.7. O sea, hay un sector mayoritario que está en desacuerdo con la dolarización. No sabe 11.5. Pero, de acuerdo con una dolarización, hay un sector importante hoy, que puede ir creciendo o no lo sabemos, ¿no? La opinión pública oscila, que es de 37.8. ¿Esto qué quiere decir? Que 38 de cada 100 argentinos, esto es una muestra, como toda encuesta puede ser falible, pero 38 de cada 100, según este estudio de opinión pública, estaría a favor de una propuesta de dolarización. Dolarización. Otra pregunta, que es la pregunta siguiente, ¿y cree usted que habría que implementar un plan de convertibilidad
del peso con el dólar y otras monedas como se hizo en los años 90, ya no es la dolarización, pero es la precuela de la dolarización, o una dolarización fato in casa, como fue la convertibilidad. ¿Y cuál es el resultado? 40.7% de acuerdo y en desacuerdo 37.3%. No sabe 22%. ¿Se entiende? Dolarización, gana el no. Convertibilidad, gana el acuerdo. También es cierto con un número que no sabe. En el caso de la dolarización, el 11% no sabe, no contesta, y en el caso de la convertibilidad, un 22%. Uno de los efectos que nosotros lo tratamos, el efecto Milei, ¿no? ¿Cuál es el gran poder que tiene Milei por estas horas y por estos meses? Es que instala los temas de debate público. Instaló la dolarización e instaló el tema de los piquetes. Y eso en política, instalar el tema de la conversación, fundamentalmente da poder y da expectativas. Cuchu. Bueno, varias cosas. Está claro, cuando se habla de convertibilidad, uno puede también traducirlo como frenar los precios. El problema con la convertibilidad, a diferencia de otras experiencias que hubo en el mismo momento, se aplicó un esquema similar. En Brasil también se aplicó un régimen de tipo de cambio fijo, solamente que en Brasil, a partir del 94 y fundamentalmente del 95, con la crisis del tequila, empezaron a salir. Empezar a salir es empezar a ajustar el tipo de cambio. En cambio, la Argentina, con Cavallo, Menem, se enamoraron de ese régimen de tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio fijo actuó como un ancla antiinflacionaria fabulosa para dejar atrás las experiencias traumáticas de la hiperinflación de Alfonsín y la hiperinflación también de Menem. Entonces, eso produjo un alivio fabuloso, porque el tipo de cambio, la idea de fijar el tipo de cambio es la utilización de una de las principales anclas antiinflacionarias que tiene la economía argentina, porque a diferencia de otros países, los niveles de dolarización en el circuito comercial, circuito industrial y además por lo que se llama restricción externa, la escasez relativa de divisas, las devaluaciones provocan un shock inflacionario. Entonces, al fijar el tipo de cambio, digamos, lográs una estabilidad de precios fuerte. Por eso, digamos, existe esa aspiración, deseo, cuando leo o vos comentás la encuesta, digamos, de la adhesión sobre la convertibilidad, porque hay ese recuerdo de, bueno, hubo un alivio con el tema de la inflación. Lo que pasa es que ese es el comienzo. Después está toda la historia negra vinculada con la convertibilidad, de incremento del desempleo, desindustrialización, endeudamiento y desestructuración de la pirámide sociolaboral, más la fragilidad del mercado laboral, incremento de la pobreza. Entonces, la dolarización es un esquema extremo que no es aplicable en Argentina. Como bien mencionaba vos, la virtud que ha tenido Milei en este aspecto es que ha instalado el tema, ha instalado un tema de agenda. Entonces, me parece que aquí el punto central y que es de discusión política, pero ya pasa a ser un tema de inquietud social, es las elevadas tasas de inflación mensual que tiene la Argentina. Digamos, del 6%, del 5% son tasas muy elevadas. La semana pasada, Emanuel Álvarez distribuyó un informe de su consultora P4Q que habla de cómo a lo largo de, si querés, desde el 2007-2008 a la fecha, cómo las tasas anuales de inflación siempre han estado subiendo escalones. En un primer momento, durante ese 2008-2012, tenías una tasa de inflación en un escalón del 20%. Después salta hasta el 2015 un escalón del 25-30%. Ya en los primeros 2 años de Macri están en ese nivel, pero en los últimos 2 salta al 50%. Y ahora, después del 2020, que hubo una baja fruto de la pandemia, se ha ubicado por lo menos piso del 60%, con elevadas probabilidades que suba a un
del 70 o el 75%. Bueno, son insostenibles políticamente hoy esos niveles de inflación anual. Por consiguiente, lo que reclama, lo que yo puedo interpretar, lo interpreto, no es que lo dice, lo que puedo interpretar de esa encuesta es que hay una demanda social de frenar el tema de precios. Frenar el tema de precios. Y aquí aparece un debate político, y ahí lo dejo abierto para que intervenga Pablo, es que es una de las discusiones centrales que hay dentro de la coalición de gobierno y que tiene como eje central a Guzmán, porque lo que ve un sector es que poco hace para tratar de desacelerar los aumentos de precios. Sí, hay como varios trasfondos. Lo de Guzmán se ha focalizado con la figura de Guzmán, con planteos, digamos, de una dimensión bastante clara que ya creo que exceden incluso las valoraciones respecto a las habilidades o no de Guzmán para estar al frente del gobierno. Evidentemente para el gobierno no es, para el sector del kirchnerismo no es la persona indicada para este momento, pero también a veces entran con valoraciones de otro tipo que ya vuelven la situación un poco más turbia respecto a los fondos o a los objetivos que podría eventualmente tener en esto, que evidentemente datos sobre la mesa ha resultado dramático, sobre todo en términos por lo menos de lo que tiene que ver con la medición más sensible, que es la cuestión de la inflación. De hecho, sí coinciden, en esto me parece que es determinante, la mayoría de las encuestas sobre una preocupación por amplísima mayoría en todos los aspectos, lo que tiene que ver con el tema de precios e inflación como los principales problemas que afectan a la gente. Ese es un primer punto. La cuestión Guzmán en particular me parece que tiene una definición que ha entrado en un territorio donde hay una pregunta que uno se hace. Alberto Fernández tiene casi como una decisión íntima no entregar a Guzmán en la medida que se lo piden. Entonces cada vez que aparece el kirchnerismo pidiendo a Guzmán daba la sensación de que se logra el efecto contrario. Se logra este efecto, es decir, cada vez que se lo critica a Guzmán de alguna manera pareciese consolidárselo más. Hablaba un poco sobre esto que es una observación un poco lineal, ¿sí? Pero también tiene que ver con las conductas que está teniendo. Si en algún momento se habló, incluso el propio gobierno o el propio Alberto Fernández analizó alguna hipótesis con Guzmán, cada vez que aparecía la idea de que Guzmán era como una especie de trofeo, porque el kirchnerismo consideraba que era el responsable de todos los males, Alberto Fernández con un diagnóstico distinto y también entendiendo casi que la figura de Guzmán era como su último dique respecto a la toma de decisiones, se entraba en esa especie de espiral, en una encerrona difícil. Yo lo consultaba, hablaba con gente del entorno de Cristina, y la respuesta que me daba, que era muy razonable también, era esta especie de encrucijada. Saber que eso ocurría un poco, pero también estaba el dilema. Textualmente alguien me decía, nosotros tenemos el compromiso de decir que esto va mal y tenemos que advertir que esto va mal, porque si dejamos de advertir que está mal y dejamos de enfocar a Guzmán como un problema, que no es Guzmán, sino la política económica de Guzmán, pongo esto entre comillas como una aclaración que suelen hacer los dirigentes, también estaríamos dando a entender que está todo bien, y tampoco queremos dar a entender que está todo bien, porque en la interpretación que hacemos está todo mal. Y ahí voy al punto yo que me parece que es el tema neurálgico, y que más allá de las discusiones y los momentos, y escala más la discusión, hubo unos días de tregua, después apareció otra vez el Cuervo en la última semana dio 4 entrevistas, digamos, levantando todos los días un poquito el nivel de crítica. Y la cuestión de fondo, que me parece que ahí está la matriz final, más allá de los antojos sobre enfocarse con Guzmán o no, o la decisión de enfocarse con Guzmán y el antojo, la decisión de sostener a Guzmán de Alberto Fernández, está la cuestión de los diagnósticos. Me parece que el gran problema es los diagnósticos que hace cada uno. Alberto Fernández tiene un diagnóstico, Cristina Fernández de Kirchner tiene otro diagnóstico. Alberto Fernández considera que lo peor del momento de la crisis con el fondo, él entiende que después del acuerdo con el fondo debería ordenarse, se complicó con el tema de la guerra,
y los indicadores como que la economía en algún momento se iba a consolidar y eso iba a dar algunas señales positivas hacia adelante. Y el diagnóstico de Cristina Fernández de Kirchner era contrario en ese sentido, que el acuerdo con el fondo iba a tener el efecto inverso, iba a funcionar como un corset para el crecimiento de la economía, una discusión que tuvimos 20 veces. Estoy haciendo simplemente una enumeración de los diagnósticos muy simplificado para decir que si hay dos diagnósticos distintos, es muy difícil entender o es muy difícil pretender que haya un principio de acuerdo o haya alguna mesa lógica para sentarse a discutir, a negociar o acordar, porque justamente se está evaluando. Uno considera que ese es el camino correcto y el otro considera que ese es el camino hacia el precipicio. Entonces, lo que se dice en el medio, me parece que es una discusión que va alimentando eso. Y la pregunta que dejo, digamos, en este contexto, en este marco general de la discusión es, ¿cuál es, si es que hay alguna, ¿sí? ¿Cuál es, en todo caso, la salida por arriba del laberinto? Dos diagnósticos distintos, una relación política y personal abiertamente deteriorada, un proceso económico en plena crisis y un calendario electoral que avanza, ¿sí? Entonces, uno puede entender o puede presumir que la tensión esta interna en carne viva tampoco resuelve nada. ¿Se resuelve esto con la salida de Guzmán? ¿Se resuelve esto con la llegada de otro ministro? ¿Se resuelve esto con que Cristina o el kirchnerismo se calle? No, da la impresión que las visiones sobre el momento político y la estrategia económica están en posiciones muy encontradas. Pablo, ¿sabes qué? Ahí yo tengo un matiz. Yo creo que a nivel de diagnóstico no hay mucha diferencia. Fíjate, digamos, la gente de Alberto Fernández mencionan todos los datos positivos, ¿no? A nivel macro y productivo. El kirchnerismo no dice que no existen esos datos. Al revés, lo reafirman, sí, hay crecimiento. Y lo que plantea es que dicen, bueno, lo que falta es distribución de ese ingreso, de ese crecimiento. Pero Alberto también dice lo mismo. Dice que, bueno, ahora tenemos que mejorar la distribución. Incluso hoy martes, ¿no? Estuvo en General Pico y mencionó eso, que tiene que haber mejorar la distribución y que si no hay distribución no hay desarrollo. Pero entonces, ¿qué es lo que está no fallando, sino cuál es la diferencia? Que el kirchnerismo, me da la impresión, lo que le está pidiendo es, bueno, si falta esa distribución, tener políticas, o sea, de intervención pública, mucho más audaz o más fuerte, o sea, anda al conflicto. Y Alberto dice, no, yo quiero el diálogo y no quiero el conflicto. Y entonces pongo en la mesa a los trabajadores, con los sindicatos, con las cámaras empresariales, para que negocien, para que mejoren a través de la paritaria, para que haya acuerdo de precios. Y el kirchnerismo le dice, no, eso no funciona, no está funcionando. Pero esta es la tensión histórica que ha habido, si querés, al interior del peronismo, digamos, de las críticas que siempre se le hizo al kirchnerismo. Bueno, siempre es muy confrontativo, siempre va muy al conflicto. Digo, esto es que lo decía en su momento Randazzo, Alberto Fernández, digamos, todos los que sabrían del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo creo que hoy lo que está expresándose es eso. Vamos a un ejemplo. Viste que el gobierno puede decir, no, bueno, yo estoy haciendo política intensa de distribución del ingreso, por ejemplo, con el bono a los jubilados, el bono a los trabajadores informales, a trabajadoras del servicio doméstico, pero ahí falta, por ejemplo, el de los trabajadores en relación de dependencia, donde un sector del gobierno lo planteaba. ¿Y quién se opuso? ¿Quién le dijo que no al gobierno? No. Fueron los sindicatos. Entonces ahí dice, bueno, entonces lo negocian en paritaria. ¿Por qué? Porque los sindicatos lo que necesitan es la capacidad de ese espacio de poder para la negociación de las paritarias, para decir, bueno, es a partir de la intervención de los dirigentes sindicales que se logra la mejora de los siglos. La cuestión es que hay una urgencia y hay una emergencia. Y el gobierno piensa que
con el diálogo y frente a la emergencia, bueno, se va a lograr esa estabilidad. Y bueno, pero se está demostrando el año pasado y en lo que va de esto, que esa estrategia en situaciones extraordinarias se necesitan medidas extraordinarias. Estoy repitiendo esta frase porque la dijo Alberto Fernández. Entonces, ¿y qué es lo que está faltando? Precisamente esas medidas extraordinarias que llevan al conflicto, que tiene que haber conflicto. Si no hay conflicto, no alterás esas relaciones de fuerza. Y el poder lo tiene claramente el sector empresario y lo refleja ¿cómo? Con los aumentos de precios. Está bien, bueno, pero Alfred, eso no es un diagnóstico, porque si vos no es un diagnóstico menor. Yo me estoy enfocando básicamente... Es político, eso es lo que te quiero decir. En la intervención política. En la intervención política. Bueno, pero si vos te fijas de las reacciones o del tono de las críticas y de los planteos que está haciendo, tomemos el caso particular del Cuervo, que digamos que se ha convertido en el vocero más enfático de ese espacio. Atraviesa claramente la cuestión de la distribución o no la distribución. Están hablando de que uno quiere echar del gobierno al otro, que hace operaciones para lijar a Cristina. Me parece que ya entró en un nivel de cuestión que excede los matices. Puede ser que haya un diagnóstico teórico. No, está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que decís. Yo me remito a la parte de lo económico. Después ahí empieza a haber ese tiroteo, como lo mencionaba, la guerra de guerrilla vinculado con lo político y lo personal, que bueno, ya me excede. Es que para mí ahí, yo creo que ese es el punto, porque lo hicimos la otra vez, ¿te acordás? Un episodio con este mismo tema, que tenía que ver con la proyección de los escenarios electorales, la proyección del escenario electoral del kirchnerismo para amenazar, para advertir, para prepararse para lo que sea, que en este camino hay un abismo por delante y perder las elecciones del 2023. Ahora, ese abismo por delante tiene que ver con la dimensión de la acción económica. Digamos, no es que está bien la economía o le faltan 2 o 3 ajustes para el kirchnerismo a la economía y esto se encarrila. Entonces ahí me parece que hay un problema grueso, muy grueso, que va más allá de Guzmán, muy grueso en lo que tiene que ver con la eventualidad de un punto de acuerdo. Pablo, discúlpame que te interrumpí antes, pero quería interrumpirte fundamentalmente para citarte a vos de una nota que escribiste en el diario.ar, donde vos reproducís un diálogo entre el presidente y alguien cercano a Cristina, obviamente al único que identificás es al presidente, donde, bueno, vos ponés en boca de Alberto diciendo no voy a entregar a Guzmán, digamos, que es lo que suele pasar en todos los gobiernos, le pasó a Alfonsín con Zurril, le pasó a Kirchner y a Cristina con Guillermo Moreno, cuando más piden la cabeza, más lo reafirman en el cargo. Bien, y está pasando con Guzmán y demás. Pero vos completás el diálogo, y por eso te quería citar de la nota tuya en el diario.ar de hace algunas semanas, completás el diálogo diciendo que alguien le dijo al presidente, no identificás quién, no te estamos pidiendo tampoco, sos periodista, tenés que reservar la fuente, los animadores tampoco decimos, porque alcahuetes no somos. Los animadores también sabemos guardar. Somos alcahuetes, no somos alcahuetes. Bien, pero decís, ojo, que a Guzmán te lo puede echar, digamos, entre comillas, la gente, la realidad. Y la pregunta que subyace acá, porque yo la verdad no entiendo el nivel de defensa del gobierno de Guzmán. Hasta donde yo sé, los ministros están para defender al presidente y no al revés. Pero pareciera ser que en este caso es más importante Guzmán que el presidente, y acá hay una cuestión de fondo. La inflación del mes pasado fue de 6.7, la inflación del mes de abril se va a conocer en pocos días, los pronósticos que está cerca de 5, por arriba de 5 puntos, cerca de 6 puntos. No, eso seguro. Bueno, la pregunta habrá que ver si está arriba de 6 o abajo de 6. Bueno. Y mayo viene mal también, y la pregunta es, ¿cuánto resiste un ministro de Economía con estos índices de inflación, cuando además está casi a la vuelta de la esquina un proceso electoral que ya largó? Por eso yo te decía que me parece que es un problema que tiene varias derivaciones. La cuestión política, las obstinaciones,
¿sí? O digo obstinación, como también puedo decir la convicción, qué sé yo, cada cual. Pero desarrollar, ¿podés desarrollar esa escena, por favor? ¿Te puedo pedir? No, la escena esa que ocurrió hace bastante tiempo, yo la escribí hace como 4 o 5 semanas, acá las cosas pasan muy rápido y vuelven a repetirse, esa conversación podría ocurrir hoy. Un delegado de Cristina fue a verlo a Alberto Fernández, fue a decirle lo de Guzmán, que estaban viendo que era necesario un cambio de gobierno, y Alberto Fernández le dijo: a mí Cristina no me va a voltear un ministro, Guzmán va a seguir siendo ministro. Y la respuesta del otro interlocutor fue: no te lo va a voltear Cristina, pero te lo va a sacar la gente, digamos. No te lo va a sacar Cristina, pero te lo va a sacar la gente, como hablando de una crisis económica que iba a encerrar. Entonces yo por eso hablo de los diagnósticos, ¿sí? Por eso hablo de los diagnósticos, que para mí es para tratar de entender el proceso. Yo no tengo claro qué es lo que está pasando y no entiendo, y tampoco uno termina de entender por qué hay determinadas conductas. Por eso yo hablo del diagnóstico, porque si la permanencia de Guzmán en el gobierno fuese solo un antojo a Alberto Fernández, ¿sí?, que no esté mediado por algún nivel de convicción de Alberto Fernández de que la persona indicada para este proceso es Guzmán, también sería un problema muy serio. Y si la creencia del kirchnerismo cree que el problema de este gobierno es Guzmán, también sería un error de percepción, ¿sí? Entonces, naturalmente todo tiene una dimensión, porque hay una ejecución de política, una decisión política a la hora de tomar medidas y acciones de gobierno, pero por eso me detengo esencialmente, y casi como mirada hacia adelante de las complejidades del Frente de Todos para ordenar su sistema de toma de decisiones, es que da la impresión que se están mirando dos películas distintas. Como decía un amigo, están jugando dos deportes distintos. Y como son dos deportes distintos, es difícil proyectar cuáles son las reglas para esa convivencia. Esa es la mirada, eso es lo que yo reconstruyo. Yo me encuentro con esa misma idea, con la idea de la impotencia en el sector, en el kirchnerismo. Voy a plantear un matiz con lo que estás diciendo, ¿no? Porque subyace con dos miradas diferentes una especie de reproducción de la teoría de dos demonios o la guerra de los No. Dos miradas. Acá hay una cuestión, Pablo, de fondo que está muy precisa, muy documentada, que hay una cuestión con la inflación y con la política de ingreso, y que eso afecta a mayorías de la Argentina y en particular al sector, a la base electoral y del Frente de Todos, y que tiene que ver, tiene una relación mecánica con el contrato electoral del Frente de Todos del año 2019. O sea, digamos, sobre eso, después... Sobre eso puede haber dos abordajes, como dijo Cuchu, digamos, los dos piensan lo mismo. El pequeño detalle es que el kirchnerismo lo reclama a cielo abierto y lo reclamó, insisto, sobre el tema. Cristina, que algo de manejo del Estado conoce, se puede equivocar, es una persona humana, pero más o menos conoce la Argentina, ¿no? Estuvo 12 años en un dispositivo poder, de los cuales 8 estuvo como presidenta, lo dijo en el estadio Diego Maradona en diciembre del año 2020, después de las primerables. Pero está claro, Daniel. Hay un tema ahí, política de ingreso. No me parece que sea una... Yo estoy tratando de traducir qué es lo que pasa a partir de lo que yo recojo. Digamos, si podemos decir, yo no creo que el gobierno no detecte que el problema es la inflación. Ahora, será como dice Cuchu, que confía en que haya una hada mágica que ordene algunas cosas, o el kirchnerismo creerá que hay que actuar de una manera más terminante. Yo no creo que no se vea ese problema. Estoy diciendo justamente que para mí hay una dificultad de comprensión de los dos actores. Además, fíjate cómo es la secuencia. Digamos, claramente dentro de hoy, digamos, en esta discusión, da la impresión como que el shock externo negativo de la guerra no está incluido, porque sigue como si no estuviese la estrategia antiinflacionaria que tiene el gobierno en manos de Martín Guzmán.
Martín Guzmán piensa que ordenando las variables macroeconómicas básicas, digamos, monetarias, fiscales, niveles de reserva y mercado cambiario, que lo obtiene a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se va a regenerar las expectativas positivas en la sociedad, mundo empresario, mundo sindical, y entonces de esa forma se va a aminorar las tensiones vinculadas con los precios. El segundo paso es, en ese escenario así, digamos, más tranquilo, fíjate que repite y otra vez desde el primer día de que es ministro, hay que tranquilizar la economía, que se sienten en la mesa de concertación el capital y el trabajo, los empresarios y los sindicalistas, para que el mundo del trabajo pueda conseguir en ese escenario de tranquilidad subir en términos reales el salario. Y por último, el tercer eslabón es los acuerdos, las canastas de precios de algunos productos fundamentales de el consumo de los hogares que actúen como referencia del resto. Esa es la estrategia antiinflacionaria. Entonces, vos agarrás y decís, pregunto yo, o mejor dicho, analizo y digo, mirá, tenés un shock externo negativo y toda esa estructura se te empieza a desmoronar, porque te aumentan los precios internacionales de las materias primas y por consiguiente los alimentos, te sube el precio de la energía y por consiguiente te pone tensión sobre las tarifas y los subsidios. Entonces ese esquema no te frena la inflación, porque primero, digamos, no se regeneraron esas expectativas positivas, y segundo, es que tenés factores de tensión que te impulsan los precios. Y entonces pensás que con el diálogo y con la concertación podés frenarlos, y no lo estás frenando. Entonces te viene la crisis política. Como no podés frenar los precios con esa estrategia, te viene la crisis política. Y frente a esa, la crisis política, decís, bueno, yo no voy a cambiar nada. Bueno, te das cuenta que se arma una dinámica que es bastante negativa en términos políticos, pero también económicos. Y entonces va a llegar un momento que decís, ¿cuánto tiempo se aguanta una tasa de inflación del 6% mensual? ¿Vos sabés anualizado lo que significa una tasa del 6% mensual? Entonces agarra y decís, pero entonces, ¿qué es lo que están discutiendo? Si tienen que cambiar la estrategia porque hay una guerra. Entonces hay un evento extraordinario que necesita medidas extraordinarias y cambios de la estrategia, porque podía ser válida esa estrategia si no hubieses tenido la guerra, por ejemplo, digamos, y no sé si hubiese dado resultado, pero en todo caso se podía intentar. Pero ahora, después que cuando tenés ese shock externo, que además te das cuenta que hay un problema a nivel mundial, que todos están con un problema inflacionario y que todos están con un problema con el tema de la energía, y acá es como si nada. Como si nada, como si, no, bueno, seguimos con la misma estrategia. Bueno, eso te genera un problema político. Yo lo digo, el análisis económico, pero eso te genera un problema político. Y claramente queda expresado en expresiones del kirchnerismo y expresiones de Alberto. Quiero decirte que la CTA, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, cifra de la CTA, que dirige Eduardo Basualdo, hizo un estudio en base a números del INDEC con respecto a la participación del capital y el trabajo, y se produjo una profunda regresión de la participación de los trabajadores, inclusive comparado con el gobierno de Macri. Esto es un número que se publicó hace pocos días atrás y que es muy taxativo. El capital se quedó con el 54% de la torta y el trabajo con el 43%. Exactamente casi la misma condición inversa de que cuando comenzó el gobierno de Macri. Eso comenzó, esa mala distribución, cuando se produce la crisis del año 2018. Pero en términos distributivos, en algún aspecto es peor la distribución hoy del gobierno Macri previo a la crisis del año 18 con la devaluación del año de principio del año 18. Es un tema, digo, para Guzmán, si es que como dijiste vos, Alfredo, si le presta mucha atención al tema de la discusión, de la distribución de la renta entre capital y trabajo, no le estaría funcionando. De los instrumentos que está utilizando el gobierno, por lo menos estarían mostrándose ineficaces, ¿no? No, supongo también que en esa medición debe tener bastante que ver
el año y medio de pandemia que ha afectado seguramente ese proceso. Esa medición concluye en el año 2021, que fue un año de un enorme crecimiento de la economía, o eso es lo que sostiene la narrativa oficial con Culfas y Guzmán a la cabeza. 10,3, ¿no? 10,3. 10,3, ¿no? A ver, insisto de vuelta al análisis predictivo de Cristina en el Diego Maradona. Lo dijo, ojo que va a ser un año de crecimiento, pero que no se lo queden 5 vivos. Bueno, pareciera ser que se terminó verificándose que se lo quedaron 5 vivos, o 5 o más de 5, digamos. Para mí es un tema central, el tema de la distribución del ingreso, como el de la inflación, ¿no? Claramente. Bueno, un abrazo, querido Cuchu, será hasta la próxima. Un abrazo para todas y todos. Bueno, muy buen capítulo, un abrazo, querido Toto, será hasta la próxima. Bueno, muchachos, nos vemos. Gracias a todos, chao, chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.